El crimen de la niña Madeleine McCann, el 30 de mayo del 2007 en Portugal, se ha careado. Ya no se habla nada del crimen, rapto, desaparición, como quieran llamarlo, ¿no?, de una niña pequeñita vendida por sus padres, los McCann. Es un historial bastante oscuro. Y hay mucha gente de altas esferas, como siempre, ¿no? Ahora sale todo, ¿no? Investigación más reciente habla de una red de pedófilos criminales de las altas esferas, de los políticos de Inglaterra, de España, de Italia, de Norteamérica, de muchos países. O sea, hay una red, un control, una mafia. Asesinatos, rituales satánicos, violaciones de niños. Pero eso, como el caso de las niñas de Bélgica, la misma situación, como las niñas de Alcácer, y como muchos niños que desaparecen con la eventualidad de que el 99% no se vuelve a hablar más de ello y no se hace más investigación. Sobre todo cuando está incluido la gente de la Iglesia, de los satanistas de la Iglesia, del Vaticano, los bandas de criminales, o las noblezas, o políticos de renombre, ¿no?, banqueros. Pues entonces ya, carpetazo, siempre carpetazo. Y centrándonos en la niña Madeleine McCann, bueno, pues el relato es muy sencillo. Esa niña fue con sus padres, o sea, se la llevaron a Portugal. Ya tenían la cita preparada, en un monasterio. Allí la iban a llevar. Y entonces, pues, en unas supuestas vacaciones, una noche, ¡pum!, aunque fue el relato tal como yo lo cuento, fue así, ¿no? Ya tenían concertada la cita, a dónde se la llevaron. Los McCann dejaron a sus niñas allí, en un hotel, un coche de alquiler, la cogió, la amarró, la niña no quería, la despertó, la forzó, sangró por la nariz, por la fuerza que hizo para meterla en una manta y meterla en el portamaletas del coche, el propio padre, claro, y llevarla a un monasterio de Portugal que ya habían visto con anterioridad, el mismo día por la mañana, donde la tenían que llevar y allí la esperaban, para realizar con ella un sacrificio satánico, de los múltiples que se han hecho en honor ¿a quién? A la reina de Inglaterra. ¿Y quién había que hacer los rituales? Obispos y cardenales del Vaticano. Entonces, la pantomima de siempre, no llega el padre, enseguida espera unos momentos, se va como que va a unos bares allí a tomar algo y tal, y vuelve, ¡ay, mi niña ha desaparecido! ¿Dónde está? Pero rápidamente la policía de Portugal, todo eso ya lo sabían, lo intuían, porque de hecho la gente desconoce muchos datos. Por ejemplo, que vino el FBI de Norteamérica a Portugal. ¿Y qué hacía el FBI en Norteamérica? Porque ya tenía el FBI aviso de lo que iba a suceder. Ya lo sabían, porque había habido muchos casos de asesinatos de niños en Canadá para la reina de Inglaterra, y que eran los obispos y cardenales del Vaticano los que realizaron rituales satánicos de toda la vida para la reina de Inglaterra en culto a Lucifer. Entonces vinieron rápidamente, pues la Interpol corriendo, aunque ya digo, ya la Interpol como el CNI, como la CIA, tienen escuchas. Edward Snowden tiene escuchas incluso de aquel asunto, de que sabían que iba a suceder, lo sabían. Porque ya sabían que los McCann, los padres de Madeleine McCann, eran miembros de sectas satánicas de logia, como sus padres, los abuelos de la niña, todos miembros de los políticos de renombre del Senado de Inglaterra, miembros de sectas satánicas ocultistas. Entonces vinieron la Interpol, y la Interpol es una policía competente, muy modernizada, y de idiotas no tienen ni un pelo. Además ya lo sabían, conocían a los McCann. Enseguida, sin hacer más investigación, porque hoy la policía es muy técnica, competente, tiene medios hoy. Enseguida los McCann, la niña, lo primero que hicieron, mirar las cuentas corrientes de los McCann, y vieron
que días anteriores se habían recibido a su cuenta corriente de la reina de Inglaterra y del Vaticano una suma astronómica de dinero. Habían comprado una mansión de lujo en Inglaterra, los McCain, y iban a ir a Portugal. Lo sabían ya. Enseguida hablaron la Interpol con los dos, el padre y la madre, y enseguida cantaron. Y bueno, ¿y esta suma astronómica quién lo ha dado? Y bueno, ¿dónde está vuestra niña? A ver, el coche de alquiler. Enseguida, pero pocas gestiones, no son tontos. Abrir el portamaletas. Miraron en la habitación de la niña, había sangre. Y esta sangre no sé, se habrá desangrado. Y en el portamaletas del coche había sangre también. Y pelos de la niña. Entonces, enseguida ya cantaron. Y enseguida ya cantaron, bueno, hemos trabajado para la reina, nos han pagado, teníamos deudas, habíamos comprado una mansión, tenemos hipotecas y claro, es verdad la presión y bla, bla, bla. ¿En qué monasterio? Sí, en tal monasterio. Y enseguida vienen corriendo órdenes de la reina de Inglaterra y de altas esferas políticas que den carpetazo. Que silencio, al FEBI le dijeron lo mismo, a la policía de Portugal lo mismo. Carpetazo, eso ya se corte. Y ya tenían cogidos a los McCain ya en prisión incluso, ya habían confesado, estaba grabado todo. Y dijeron, eso carpetazo de la reina de Inglaterra y de las altas esferas, eso ni mencionarlo, nada. Y del Vaticano lo mismo. O os acabamos todos con la Interpol, termináis vuestros huesos en el cementerio. Y a la policía de Portugal le hicieron lo mismo y al FBI a todo el mundo. O sea, amenazas satánicas de terrorismo. Entonces los McCain encima, para excusarse, hablaron en televisión, me han raptado a la niña, quisiera buscarla, no tenemos dinero, y pidieron algo de dinero, ayuda, y le dieron 1 millón de euros. 1 millón de gente inocente, ignorante, que da dinero por las lágrimas de la madre desesperada. Y ese millón incluido, los McCain lo hicieron para pagar la hipoteca de la mansión de lujo. No se buscó ni un solo detective privado. ¿Para qué? Ni tan siquiera se molestaron. Sabía que no iba a pasar nada. Y silencio, carpetazo, ni una palabra más de los McCain. Y si algún miembro de la Interpol londinense, lo mismo un siglo antes con el mismo sistema con Jack el Destripador, lo sabía todo el mundo. Lo sabía Scotland Yard, lo sabía la policía londinense, lo sabían todos los políticos de Inglaterra, quién era Jack el Destripador, Albert Víctor, el heredero de la corona. Lo mismo, o sea, siempre pasa igual. O sea, no hay ningún cambio. Cuando entra en juego un monstruo de esto, de las alturas, silencio. Y carpetazo y no pasa nada. Y a olvidar. Nunca se habla más de la McCain. No se ha buscado ningún detective. No hay ningún interés en buscar, ni tan siquiera hacer la pantomima, el teatro de que se busca. No se busca nada. Ya sabía dónde, todo el mundo sabía dónde fue a parar. Y el Vaticano dando avisos y amenazas de que de eso silencio. Son secretos, sumos secretos de los satanistas del Vaticano, y si alguien habla, se lo cepillan. Lo mismo que las niñas de Alcácer, lo mismo. Siempre que entran en juego los mismos monstruos, la misma gentuza, los mismos sádicos, pues silencio. O sea, silencio. ¿Han visto alguna vez un rey o una reina en la cárcel o sus familiares en la cárcel? ¿Ustedes lo han visto alguna vez eso? Han hecho barbaridades, han hecho crímenes, bestialidades, pero claro, hay un problema y es el siguiente. A la gente se le ha engañado de toda la vida, o sea, todo es un engaño. La gente lo que ha vivido toda la vida es mentira todo. El 90% todo un engaño, un montaje a escala mundial. ¿Y quién ha hecho montaje? Seres sobrenaturales que están desde la tierra entre nosotros manejando y manipulando a la humanidad desde hace 6.000 años. Para más referencias y más acercarnos al problema, por ejemplo, la gente desconoce en su mayoría las escrituras. La gente lo único que conoce, le han enseñado de las 30.000 diferentes religiones que hay, pues tradiciones, rituales, bautismos, ceremonias, procesiones, o sea, imbecilidades que no valen para nada, sino es simple show, teatro, no vale para nada. La gente sigue tan ignorante, tan ciega, explotándola de todos los ángulos. Noblezas, religiones, satanistas, illuminatis, banqueros, políticos, o sea, una explotación constante y continua de la gente. Claro, hay por ejemplo, para más referencia, miren, por ejemplo, en la Sagrada Escritura, en los Evangelios. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versículo
del 5 al 8, más o menos dice, lo dice las Escrituras, la palabra de Dios. Dice que Satanás, él lo dice mismo, que él gobierna el mundo, es el Dios del mundo hasta que lo extermine, muy pronto. Pero mientras tanto ha sido y es el gobernante del mundo. Y él dice en la Sagrada Escritura que él pone las noblezas y que da el poder y el dinero y la riqueza a los nobles, a los reyes y reinas. Y que si cualquiera se lo ofreció a Jesucristo, si Jesucristo hace como los demás, como los reyes y tal, le daría todo el poder en la tierra. Y Jesucristo lo negó, y diciendo que es a Dios, al Creador del universo y de la tierra y de la humanidad, a quien hay que adorar, no a la creación ni a los demonios. Y entonces lo único que hizo Satanás pues es terminar empleando a la religión a Jesucristo. Fíjense que cuando el asesinato de Jesucristo empleó reyes, Herodes, Caifás, los sumos sacerdotes, la religión, para mentir y fraudulentamente asesinar y torturar a Jesucristo, porque no cedió, no quiso los ofrecimientos grandiosos de nobleza que ofrece Satanás a quien le sirve. Claro, el pago que hay es de las noblezas. Los demonios no quieren dinero. Satanás le sobra, se ríe del dinero, es peor que tierra todavía. No vale para, es papel, mal huele. Pero él exige de las noblezas sacrificar niños. Y desaparecen anualmente de la tierra 10 millones de mujeres, niños y niñas, de los cuales se silencia completamente. Nunca se dice nada. Algún caso aislado aquí y allá de un niño tal que ha desaparecido, no aparece, o alguna vez aparece uno. 10 millones todos los años. Cada minuto desaparece un niño o una niña. Y sin cesar, cada minuto. Y silencio. Y cuando tienen que ofrecerlo, tienen que sacrificar niños. Cuando Lady Di, en su ignorancia, se casó con ese hombre, el Charles, que no es rey porque de todo el mundo sabe, hasta su propia madre, que es un retrasado mental. Bueno, pues Lady Di la casaron con Charles pensando, bueno, ahí métete y mira, vas a ser reina, fíjate qué puesto. Y cuando Lady Di se enteró, ya casada, en el castillo de Windsor, que claro, el Charles lo que diga su madre, que había que hacer sacrificios de niños cada año, se horrorizó y salió asqueada, diciendo a los cuatro vientos que eso era una colonia de leprosos, odiando a toda esa gente, lo que había visto y oído. Y la dijeron, la reina, pues hay que liquidarla y punto final. Y la liquidaron, la asesinaron para silenciarla. Incluso Lady Di dijo ella en una carta a su mayordomo que sabía que la reina y el Charlie y toda esta gente y su marido la iban a asesinar. Y la asesinaron con Al-Fayad, el hijo de un banquero, y uno el chofer que trabajaba, y además hay cuentas corrientes a montones del chofer, un tal Paul, que era de los servicios secretos londinenses, tenía un montón de dinero que le había mandado Charlie y la reina para liquidarla. Se drogó aquella noche en el Puente del Alma en París, se estrelló con el cinturón del airbag pensando que no le iba a pasar nada. Murieron los tres, él, Lady Di y Al-Fayad, y silencio. Sin investigación de ningún tipo. Han salido pruebas a montones, pero iban a meter a la reina Isabel II en Inglaterra cuando se han sacrificado 50.000 niños en Canadá de los nativos. Claro, para la Iglesia Católica han hecho crímenes atroces en España, en Inglaterra, en Irlanda, en Italia. Niños a montones. De hecho, en Italia, creo que todavía existe, cada día tienen de mañana y de noche en todas las calles de Roma vigilancia de policías y carabineros y militares, porque es donde más niños desaparecen de toda Italia, en Roma. Y hay vigilancia constante en todas las calles, porque desaparecen niños. ¿Y dónde cree que van a parar los niños? Hace poco, salió los escándalos de la niña Emanuela Orlandi, asesinada en ritual satánico en Vaticano. Por eso quitaron al guarrón ese del Benedicto y pusieron a otro que también es cómplice de asesinatos de niños en Argentina y en otros sitios. Ya caerá este también y luego pondrán a otro y así sucesivamente, para que el negocio y los satanistas continúen. Bueno, pues, Madeleine, que no se ha hablado nada. Silencio absoluto. Y los medios de comunicación, silencio. Eso olvidado. Pero ves que sale de nuevo, como la niña Alcácer. No, ya prescrito. Y todos los criminales que estuvieron allí, los forenses vieron que había 7, 8, 9. El Ricard, cuando le soltaron para que no hablara,
dijo, estaría gozoso de ver a esos hijos de Satanás, a todos en la cárcel. Él lo dijo, fíjate, sabía quiénes eran, montones. Silencio. Si hoy aparecieran, no les harían nada, les protegerían. La justicia y la policía les protegerían a los asesinos de la cárcel. Y van a meter a la reina Isabel II en Inglaterra, a la cárcel. Han metido a Benedicto, van a meter a los papas, a los cardenales en la cárcel, hagan lo que hagan, y han hecho robos, estafas. De hecho, el Vaticano paga anualmente miles de millones del dinero de la gente, claro, de los robos que hacen continuos, miles de millones de dólares, de euros, para pagar las miles de pedofilias que se hacen constantemente. El asesinar niños, el torturar y el violar niños, eso es común de toda la vida, del clero de la religión católica. Las noblezas dicen, sí, cuentan el cuento. De hecho, la reina de Inglaterra es miembro de la Orden de Malta. Los satanistas de la Orden de Malta, allí en Malta, en la isla, hay unos abismos inmensos donde están presos muchos demonios, espíritus de la oscuridad, y donde irá para Satanás y los demás. Allí estarán 1000 años esperando a ser exterminados. Bueno, pues muchos miembros, como fue Heinrich Hitler y mucha gente, nobles como es Juan Carlos de Borbón y todo, miembros de la Orden de Malta, tienen que ser, y sacrificar niños. Hay un texto en la escritura, porque la nobleza dicen, no, ellos enseñan a la gente en su ignorancia, nosotros somos de orden divino, y es verdad, de orden divino, pero dice Lucas capítulo 4, ¿qué divino pone a esos nobles? Satanás, el gobernante de este mundo, hasta que sea exterminado, pues los pondrá. Hay un texto más en la escritura, en un profeta apocalíptico, Daniel, donde dice el profeta que Dios va a aplastar y a triturar a todas las noblezas, todos los reyes de la tierra. Si Dios ha puesto a los reyes, ¿por qué les iba a triturar y destruir? Dice literalmente en el texto Daniel 2, capítulo 2, versículo 44, y en los días de aquellos reyes, hoy, habla del presente, el Dios del cielo pondrá fin a todos estos reinos, triturará y pondrá fin a todos los reyes. Y ese reino que vendrá a la tierra, ese gobierno, quedará para toda la eternidad. Así que el engaño está a punto de desaparecer. Pero no un engaño, los engaños, la manipulación extraterrestre, los satanismos, los asesinatos de niños, las guerras provocadas, los atentados terroristas provocados, la manipulación de la raza humana y la desaparición de 10 millones de mujeres, niños y niñas que los transfieren al pasado para ser manipulados en el pasado y tener esas mujeres gigantes. Y los niños para sacrificar a los demonios antes del diluvio. Son gente que desaparecen en la actualidad y van a parar 4, 5, 6 mil años atrás. Bueno, pues estamos ya en las vías finales de que se desvelen todos los enigmas y todos los misterios. Y siempre le queda la pregunta en mente para los guerrilleros y guerrilleras de Alberto Canosa. ¿Comprendéis cada día más por qué los medios de comunicación tienen terror? Les han inculcado el terror de que no metan a Alberto Canosa o les asesinan, como a Lady Di. Ahora lo van comprendiendo más el peligro que soy para esa gente, pues aún lo seré más en el futuro. A por ellos, que son pocos y cobardes.